Iglesia Amstel Cristiana presenta la palabra de Dios con el predicador Cristian Valencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verles esta mañana, es un privilegio. Realmente agradezco a Dios por el privilegio que me da esta mañana de estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. De verdad, para mí ha sido un grato, hermano, una grata invitación. Le agradezco a los organizadores por haberme invitado para estar esta mañana en un momento tan importante, tan especial, y poder compartir, hermanos, la bendición y la gloria que Dios nos permite estar para poder seguir bendiciendo su nombre. Esta mañana ha sido un gozo verles. Realmente felicito a todos los que han estado involucrados. Estamos demostrando, hermanos, el amor, el aprecio que se tiene a los pastores. Qué bueno. Yo me preguntaba algo esta mañana. Hoy cuando desperté esta mañana yo decía, ¿por qué pastores? ¿Por qué Dios no les puso otro nombre? ¿Por qué Dios no dijo el ganadero? ¿Verdad? Que va a ser el que va a, ¿cómo se llama?, apacentar las bestias. No, vas a pensar en eso. ¿Por qué ovejas? ¿Por qué pastores? ¿Por qué Dios no dijo, qué sé yo, el que va quizás a guiar a este rebaño, pero con otro nombre? Saben, tuve la oportunidad, hermanos, de preocuparme, y realmente hay veces escuchamos una palabra y quizás muchas veces en nuestra mente no logra captar, o muchas veces nos cuesta entender la mente de Dios. Amén. Y yo decía, ¿por qué pastores? ¿Por qué ovejas? ¿Por qué Dios no nos puso otro tipo de nombre a nosotros? Chumpes. Vamos a gallinas. ¿Por qué ovejas? Y mire, hermano, empecé a tratar de entender que en la mente de Dios, ¿por qué nació esa palabra? No sé si usted en algún momento se puso a pensar, ¿por qué ovejas? ¿Por qué no caballos? ¿Por qué no cualquier otro tipo de? ¿Por qué no? ¿Por qué la analogía no fue con cualquier otro tipo de animalitos? Y cuando uno va a investigar un poco acerca de estas dos palabras, hermanos, encuentra algo interesante. Y fíjese de que la oveja como animal, como un animalito, tiene tres cualidades que me llamaron mucho la atención, hermanos. Y esta mañana yo quiero que usted se lo lleve en su mente para que usted piense por qué Dios nos llamó como un rebaño de ovejas a la iglesia de Cristo. Amén. Número uno, la oveja es un animal muy manso. Pregúntese usted si usted es oveja. Esta mañana Dios nos va a hablar al corazón. La oveja es un animalito muy, pero muy manso. Es tan mansita, hermanos, que dice la historia que cuando va hacia el matadero va callada. Mire, los chivos, hermano, y los bueyes cuando los llevan al matadero van, pero berreando, hermano. Van pataleando. La oveja va, miren, quietecita. Amén. Va quietecita hacia el matadero. En primer lugar es mansa. En segundo lugar son muy obedientes. Es un animal muy obediente. Pregúntese usted, ¿soy oveja? ¿Seré oveja o seré peligüey? ¿Qué somos? ¿Qué se considera usted esta mañana? ¿Cómo se ve usted esta mañana ante el rebaño del Señor? Fíjese bien, primera, mansa, un animalito mansito, hermano. Segundo lugar, un animal muy obediente. Y en tercer lugar, hermano, que algo que me interesó, me llamó mucho la atención, es que es un animal que necesita ser pastoreado. No puede estar solo, porque es un animal que es muy miedoso. Le teme a todo, hermanos. Es un animal que si él no
huele, oiga bien, si él no escucha, si él no siente la presencia de su pastor, no puede dormir, no puede estar quieta, porque está siempre en un temor que se la va a hartar el lobo. ¿Vieron al lobo que andaba ahí, verdad? Denle un garrotazo, decían aquí los hermanos. 3 cosas importantes acerca de la oveja: es mansa, es obediente y necesita ser pastoreada. Yo le pregunto esta mañana a usted, ¿tenemos características de la oveja? Que el Señor nos hable esta mañana, hermanos. Vamos al libro vaya conmigo a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, 5 minutos, hermanos, porque esto está terrible. Ya nos comió el tiempo, pero vamos a compartir un breve momento acerca de la palabra del Señor. Felicito a los pastores, realmente, qué valor, hermanos, qué valor. Mire, hermanos, es otra pregunta que me he hecho un montón de veces. No es fácil. El pastor Marlon dijo unas palabras, pero yo estaba contradiciéndoselas allá abajo. No es que él estaba hablando en el espíritu y yo estaba sentado en la carne. No es fácil. Yo admiro y yo soy de las personas que siempre he tenido mucho respeto hacia los pastores. Y admiro las personas que toman ese reto, porque no es fácil. Después van a ver ustedes por qué no es fácil. Porque eso de tener en el rebaño ovejas, peligüeyes, caballos, yeguas, es que se mete de todo, hermano. San Juan capítulo 10, pónganse de pie. Al final del sermón vamos a llamar a reconciliar a las ovejas. Los que no sean ovejas, pasen, hermano, sean honestos. Usted sabe en qué grupo está, ¿verdad? Amén. Lea conmigo, por favor. Solo vamos a tener esta cita. Vamos a leer en el capítulo 10 de San Juan, del verso 1 al verso 5. Amén. Todos conocemos esta cita de las Escrituras y vamos a tratar de entenderlas a través del Espíritu Santo, que podamos ser ministrados esta mañana. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen que, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Padre, que esta mañana, al meditar su palabra, sea su Espíritu Santo que pueda hablar a nuestra vida, Señor, y a nuestro corazón. Desde ya, oh Dios, declaro que la iglesia es tierra fértil para dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, conforme a tu misericordia esta mañana, Jesús. Te bendecimos, Señor, te agradecemos por esta celebración y estamos gozosos de estar en este lugar para bendecirte. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay un montón de situaciones, hermanos, y luego después venía a mi mente el hecho de pastor de ovejas. Mire, era un trabajo muy, pero muy delicado, hermanos, hasta el día de ahora en algunos países que lo hacen. Es un trabajo de dedicación. Y hay también 3 cosas que me llamaron la atención a mí del pastor de las ovejas. Número 1, una persona dedicada al rebaño.
Fíjense bien, dedicada al rebaño, una persona, hermanos, que pasa horas y horas con las ovejas, allá, hermanos, tratando de que tengan un buen pasto, buscando los lugares en donde hay mejor comida para ellas. Y eso es interesante, hermanos, porque muchas veces el pastor tiene que salir a buscar cuando ve que lo que están comiendo su rebaño no es lo que la va a nutrir, no es lo que la va a alimentar, sino que tienen que ir de pradera en pradera buscando lugares donde haya un buen pasto para que estas ovejas se mantengan nutridas. Número 2, el pastor debe ser un pastor valiente. Amén. ¿Se recuerda quién era pastor de ovejas en su juventud? Uno de los grandes mártires de la Escritura, David. Y se acuerda que decía David: cuando viene el león, yo voy contra él y no permito que se robe ni uno de los cabritos, ni una de las ovejas. Hermanos, mire, el pastor debe ser valiente, porque el lobo, hermanos, siempre anda rondando para poderse comer una de las ovejas, de los más pequeños, y el pastor debe estar pendiente a todos los movimientos que estos animalitos hacen. Entonces tiene que ser alguien muy, pero muy valiente. Amén. Imagínense dos características interesantes. Número 3, que me llamó también la atención, hermanos. Llega a haber una gran comunión entre el pastor y las ovejas, de tal manera, hermanos, que una oveja, oiga, escuche esto, una oveja tiene memoria para recordar a su pastor hasta por 2 años. Interesante, hermanos. La oveja conoce a su pastor aunque no lo haya visto, y pase en un periodo de tiempo hasta de por 2 años, la oveja va a recordar a ese pastor por su voz. Amén. Y otra cosa interesante, y es característica del pastor, es que el pastor conoce a todas las ovejas y las llama por su... ¿Qué es eso, hermano? Llámame a Kelvin. Oiga, pastores, llama a las ovejas por su nombre. Llámame a aquella de pelo rojo, aquel colocho, al seco de lentes. Oiga, el pastor dice que conoce a todas sus ovejas y las llama por su nombre. Es importante e interesante ver este tipo de características. Pero mire, Jesús, como el gran pastor nuestro, hermanos, Él estaba enseñando en el capítulo 10 de Juan, de lo que hemos leído, y encontramos una historia, hermanos, interesante e importante, hermanos, para esta vida pastoral, para el desarrollo de un ministerio pastoral que Dios iba a dar. Y por eso le digo, siempre había cabido en mi mente el hecho de decir: ¿por qué pastor? Mire, en algunas ocasiones Dios llama al pastor como ángel. Amén. Apocalipsis dice que cada una de las cartas dice: escribe al ángel de la iglesia. ¿Sabe a quién se está refiriendo? Al pastor. Amén. Mire qué privilegio, mire qué importante, mire qué interesante, hermanos, es el papel protagónico que tiene un pastor en una iglesia. Y el problema, hermanos, es que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Amén. El problema es que a nadie, hermano, nadie le gusta, hermanos, el hecho de ser pastores, hermanos, y enseñar. Y usted ve en el día del pastor, qué bonito, hermano. Y muchos de los que estaban sentados ahí dijeron: yo quisiera ser pastor ahorita para que me estuvieran dando sobres y regalos, sobres y regalos. Sí. Muchas veces cuando vemos, hermanos, que un pueblo es agradecido y elogia el trabajo, hermanos, se agradece y llega a entender, hermanos, que ese trabajo no es fácil, hermano. No es un trabajo que simplemente es de venir a la iglesia y cubrir o predicar o llevar la palabra del Señor. No. Porque de ese hecho, hermanos, yo digo, mi persona ha preferido ser un predicador. Menos compromiso, hermano. Estábamos hace como 5 años con mi esposa cubriendo una iglesia, hermanos, de la iglesia del Nazareno en Santa Ana.
y el pastor había huido. Hay pastores que huyen, hermano. Si la Biblia dice, salen huyendo. Es que el pastor debe ser valiente. Y hermanos, y mire, el pueblo es tremendo, como le digo, y como el rebaño está revuelto. Es que ese es el grave problema, que si solo tuvieran ovejitas, todo está bien. Pero como en el rebaño se meten peligüeyes también, hermano. Se meten cabros. Entonces ahí se corrompe como el rebaño, ¿me entienden? Entonces ya el pastor ya no entiende. ¿Y este qué es, pues? Le han salido cuernos y pandos. Entonces ahí hay un problema serio. Entonces nos dijeron a mi esposa y a mí: hermanos, el Señor nos ha hablado. ¿Cuál Señor? Les dije. El Señor nos ha hablado que usted va a ser el pastor nuestro. Pero a mí no me ha dicho nada el Señor. Estamos en mal conexión porque esa llamada a mí no me cayó. Habría que ver de qué número le cayó, porque a mí no me ha caído ninguna llamada. Yo le he huido al pastorado y le he dicho a Marlon muchas veces eso. No sé si el Señor un día me va a llamar a ese ministerio, no lo sé. Solo el Señor lo sabe. Entonces, pero realmente es un privilegio y una bendición, hermano, cuando Dios me permite hablar de esto, porque de verdad me lleno de gozo. Y una de las cosas que hago y pienso, hermanos, es que es una labor tremenda. Y por eso esta mañana vamos a tratar de entender 3 cosas rápidas. Yo sé que usted ya huelió y huelió algo bueno, así que tranquilo, ya nos vamos a ir. Y una de las cosas, hermanos, es que a través de lo que hemos leído y a través de esta porción de la Escritura, encontramos por lo menos, no vamos a hablar de mucho, de 3 características de un buen pastor y de 3 características de una buena oveja. Me dijo un hermano: agárrelos parejo a los pastores, hermano, también a las ovejas. Vamos a agarrar parejo, porque tanto tiene una gran responsabilidad el pastor, tiene una gran responsabilidad la oveja. Mire, hermanos, la oveja como animalito es de vista corta, y por eso es que el pastor de las ovejas anda un palito que tiene una curvita así, miren, que se llama cayado. ¿Sabe usted para qué es ese palito? ¿Sabe que cuando la oveja se va saliendo del redil, le jala la nuca, mire? Lo mete al redil. ¿Sabe por qué? Porque esos animalitos son de muy corta vista. Entonces ellos pierden por rato la noción de por dónde van, y entonces se comienzan a distraer y a perderse del redil. Entonces, ¿sabe? Una de las cosas, hermanos, importantes que nosotros debemos entender es que Dios, hermanos, llamó a la iglesia de esa forma porque vio en ella cualidades. Y también vio en ella, hermanos, un pueblo que necesitaba ser pastoreado por alguien, dirigido. Porque se pone a pensar usted, mire, yo quiero que piense usted esta mañana en algo. Toda autoridad es puesta por Dios. Amén. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Y por qué anda de rebelde? ¿Por qué anda de renegón? ¿Cuál? ¿Qué me va a decir el pastor a mí? ¡Que venga! Peligüey, sos peligüey. ¿Se has dicho eso? Sos peligüey, no sos oveja. Entonces de repente se nos olvida que toda la autoridad ha sido puesta de Dios. Y hermanos, y cuando usted viene a una iglesia evangélica, a una iglesia cristiana, hermano, donde se bendice y se glorifica el nombre del Señor, y usted encuentra un hombre, hermano, de Dios puesto en la iglesia, ese hombre merece el respeto, merece, hermano, porque ha sido puesto, ha sido autorizado por Dios para estar en ese lugar. Amén. Pero muchas veces, hermanos, como ovejas, no nos gusta. Pero vamos a hablar del pastor, ¿qué les parece? ¿Hablamos del pastor? Sí, primero. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver 3 características rápidas de un buen pastor. Número 1, conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Ese es el primero. Hablábamos de que un buen pastor, hermanos, conoce a sus ovejas. Amén. Y él está pendiente de todas las ovejas que están en la iglesia. Amén. Y en el rebaño, hermanos, ese pastor, Jesús, recuerdan, habló de la oveja perdida.
y habló de una parábola, hermanos, en donde a estas 100 ovejas, a este rebaño que tenía 100 ovejas, se le fue una oveja, y dice que él fue y encontró y la llevó herida y la sanó y la curó, hermanos, y la llevó al rebaño. ¿Sabe por qué? Porque el pastor está interesado en que todo el rebaño esté bien. Ese es un buen pastor. Ese es aquel hombre de Dios que Dios ha puesto en ese lugar para que él pueda bendecir, para que él pueda, hermanos, guiar, para que él pueda llevar al pueblo a través de la palabra del Señor. Y muchas veces, hermanos, es importante entender que cada palabra, hermano, que sale de las escrituras, que cada palabra que sale, usted no piense, por mí lo dijo, ya saber quién le ha dicho. No, porque muchas veces la palabra de Dios va a ser como espada que va a atravesar, hermano, y que nos va a doler. Y cuando eso sucede, hermano, es porque Dios nos está hablando. Amén. Hay gente que cuando el pastor predica recio se enoja. Por mí lo dijo. Sí, por usted lo dijo, ¿está seguro de eso? A usted le estaba hablando Dios. ¿Verdad? Entonces, una característica importante de un buen pastor es esa. Conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, conoce a cada una de ellas, está pendiente de que ninguna se vaya a salir del guacal, que ninguna se vaya a salir del rebaño. Y muchas veces, hermanos, mire, yo le voy a decir algo: no es buen pastor aquel que está viendo que usted está mal y no le dice nada. Sí, porque Dios lo va a juzgar por eso. Porque el príncipe de los pastores lo va a juzgar por eso. Y por eso lo puso en la iglesia, para que dé orden, para que ordene el pueblo del Señor, para que corrija, hermano, a tal grado que la iglesia entienda que necesita ser gobernada. Número 2, vamos a avanzar, hermanos. Sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Amén. ¿Sabe que la oveja conoce la voz del pastor? Amén. La oveja entiende el consejo del pastor. El pastor está, hermano, seguro que cuando llega a la iglesia y va a compartir la palabra del Señor, Dios ha revelado una palabra para la iglesia. Dios ha revelado una palabra para el pueblo. Y el pueblo, hermano, recibe esa palabra con gozo, con alegría. Y muchas veces esa palabra va a ser una palabra de consolación, una palabra de exhortación, una palabra, hermanos, que va a llenar el corazón de cada una de las ovejas que están necesitadas por escuchar la voz de Dios. Amén. Es importante e interesante que la iglesia entienda que si Dios ha puesto a un hombre, que si Dios ha puesto a una mujer al frente, porque también hay pastora. Hoy tenemos una pastora aquí que está haciendo una labor, hermana Francisca, felicidades por estar al frente de las Flores. Qué bueno, hermanos, que podemos tener mujeres y hombres de Dios que se levantan, hermanos, que tienen esa autoridad de Dios, y sobre todo que son valientes para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Entonces es importante, hermanos, entender que la oveja conoce la voz de su pastor, y que el pastor, hermano, no necesita estar gritando, no necesita estar regañando, no necesita estar golpeando a la oveja, sino que al oír su voz ella entiende y puede comprender que Dios está hablando a través de él. Número 3. El pastor da su vida por las ovejas. ¿Cómo así? Este es un término espiritual, hermano. Y fíjese de que para entender esto hay que entender muchas cosas. Yo decía algo en mi corazón esta mañana. Si hay alguien que de verdad se merece todos los aplausos de esta mañana, se merecen una gran admiración, y qué bueno que hermana Brendita les trajo un presente. Son las esposas de los pastores, hermano. Qué mujeres más sufridas, hermano. Aguantar estos dos, no es fácil, hermano. Denles un aplauso a las esposas de los pastores, hombre. Qué barbaridad. ¿Usted cree que está chicha aguantar estos dos? Mírenles la cara, hombre.
La pobre mujercita ahí que quiere ir a no sé dónde. No, no puede, tiene reunión el pastor. Mira, llévame a tal parte. No. Mira que, no. No, hermano, no es fácil. ¿Qué me dijo mi esposa? Y te el pastor, te dejo. ¿Ah? No, hombre, si es que no es fácil. Tiene que sacrificar su vida. Esa es parte de un sacrificio. Mire, hay veces todos ustedes, mire qué hace. Termina el culto y ay, nos vemos, hermano. Todos, cada quien para su casa. A la 1 ya están almorzando. Pero el pastor aquí está. Y la pobre esposa esperándolo allá afuera. ¿Qué nos vamos a ir? Tranquila, hija. Ajá. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ajá. Mientras usted está dormido, el pastor que ya está preparando su mensaje. Está orando. Está orando por las ovejas. Está preocupado por un problema que ha surgido. ¿Se da cuenta por qué anda huyendo? ¿Se da cuenta por qué usted no quiere ser pastor? ¿Se da cuenta que no es fácil? Que aparentemente se ve fácil, se ve bonito. Ah, sí, hermano, el pastor. No, es cosa seria. Y yo felicito a las esposas de los pastores. Y Dios las bendiga y realmente les digo, el Señor las va a premiar por aguantar a los hombres de Dios que muchas veces, hermano, no dedican tiempo en sus hogares. Llega el año y le dice al esposo: no me llevaste a pasear este año. El otro año, hija, el otro año. Andate a lo de expansión, es la única forma de llevarte a pasear. Por eso hizo las excursiones. Ya vieron la técnica que usó, ¿va? Eso Nata me lo contó en confianza. No va a decir nada. Se me salió. ¿Se dieron cuenta? Entonces de repente nos damos cuenta que realmente ese sacrificio, y por eso dice que el pastor da la vida por sus ovejas. Se sacrifica. Tiene un momento de sacrificio que muchas veces la iglesia no lo ve, no lo logra persistir, no entiende por qué las cosas suceden. Pero tengo que terminar. 5 minutos. Vamos a hablar de las ovejas. Hablamos de las ovejas, pastores. Démosle pues. Vamos a ver 3 cualidades de las ovejas rápido. La verdadera oveja se deja pastorear, hermano. La verdadera oveja se deja pastorear. Llega a entender que Dios puso la autoridad sobre ella y se deja ser pastoreada. Esa es la verdadera oveja. Aquel que no anda renegando, no anda, hermanos, diciendo: ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a aquel? Porque mire, hermano, la iglesia es una empresa, es un lugar donde tenemos que trabajar todos, hermano, para que dé vida. ¿Usted cree que 2 pastores pueden darle vida a esto? No. Solo son guianza. La iglesia, hermano, qué bueno que hoy premiaron a los líderes. Qué bueno, hermano, ¿sabe por qué? Porque sin esos varones, mujeres, hermanos, que dedican a los diferentes ministerios, la iglesia no caminara. No caminara, hermanos. Amén. Entonces es interesante, importante entender que la verdadera oveja debe ser gobernada. A mí nadie me dice nada. Usted es peligüey. Usted no es oveja. No, hermanos, a mí, mire, todo está bien, pero a mí cuando el pastor ya me va mandando no me gusta. Si la autoridad no le gusta, ¿verdad? ¿Qué más? Número 2. La verdadera oveja conoce la voz de su pastor y lo sigue. Oiga, la verdadera oveja conoce la voz del pastor y lo sigue. Dice el pastor: vamos a tener vigilia. ¿Cuántos vienen, pastor? ¿Cuántos vienen a las vigilias? ¿Cuántos vienen a los ayunos? ¿Cuántos vienen a orar? Porque allí está la voz del pastor. Ahí es donde la oveja debe escuchar la voz de Dios. A mí solo las celebraciones me gustan. Ah, no, si son bonitas. Número 3. La verdadera oveja es obediente y llega a amar a su pastor. Amén. Realmente cuando entendemos
que si somos ovejas, tenemos también una gran participación, pero también una gran responsabilidad dentro de la iglesia. Entendemos que Dios por eso estableció un rebaño. Y como le decía al principio, quizás Dios pudo haberle puesto cualquier otro nombre, pudo haber buscado una analogía de cualquier otro animal, pero Dios encontró en la oveja características que pudo encontrar en la iglesia. Amén. Iglesia, quiero terminar con esto. Ser pastor no es fácil. No es fácil. Y ya vimos algunas características del pastor. El pastor no es el superdotado. Siempre estamos vigiando al pastor en los errores. Humano igual que usted. Amén. Alguien que está tratando, hermanos, de hacer las cosas bien. Y muchas veces, hermanos, el ojo está puesto y creemos que el pastor es el super pastor. No. Su pastor es un humano, hermanos, que tiene tantas debilidades igual que usted. Amén. Su pastor es igual que usted, que le gusta el pollo campero, llévelo. El pastor es igual que usted, que le gusta comer, es comelón, invítelo. El pastor es igual que usted, no, el pastor solo para lo espiritual. Hay que orar, hay que llamar al pastor. ¿Por qué cuando está haciendo el chumpe no llama al pastor? ¿Ah? Número 2. Saben, trabajar, miren, yo le voy a decir algo. Trabajar, guiar a personas es lo más difícil que hay. Yo creo que Marlon quisiera tener unas 500 ovejas, pero ovejas son más obedientes. Sí, hermano. Lidiar con tanto carácter diferente no es fácil. Amén. Usted a veces viene enojado porque es lunático y no hay que hablarle. Estoy bipolar en fase 7, ya está para reventar. Y el pastor lo tiene que aguantar. Ah, si él es el pastor. Acuente que lo va a aguantar. Con que no lo aguantan ni en la casa, ¿verdad? Y yo quiero terminar con esto. Solo por amor a Dios puede alguien dedicarse a un pastorado. Hay pastores asalariados, hermano. Yo no quise hablar de eso. Yo sé que no es el caso de esta iglesia, bendito sea el Señor. Yo he estado en esta iglesia, he sido parte de sus directivas y sé lo que pagan en esta iglesia. Por eso no quise aceptar. Son bromas, hermano. No. Con lo que el pueblo paga, hermanos, quiere exigir. Tengan cuidado con eso. La Biblia dice que el que trabaja en la obra del Señor es digno de su salario. Y esperamos en Dios un día, no muy lejano, que esta iglesia tenga capacidad para poder poner a sus pastores al 100%. Pero cuando usted y yo tengamos capacidad de comer. ¿Me explico? Muchas veces la iglesia dice: ay, el pastor, ¿por qué no se dedica totalmente a la iglesia? Lo que sea. ¿Usted le va a dar de comer? ¿Usted que anda sacando los centavos de ofrenda? ¿Usted que anda buscando los negros para echarlos? ¿Usted que no diezma? Y muchas veces exigimos. Y muchas veces queremos que el pastor esté en la iglesia de sol a sol. El hombre necesita trabajar porque tiene una niña. El otro varón de Dios tiene una esposa que tiene que mantener. Sí, entendamos, hermano, y démosle gracias a Dios, porque este no es el caso de nuestra iglesia. Están por amor al Señor. Por amor al Señor. Y sabe, hermanos, por amor al Señor solo lo hacemos cuando nuestro corazón está agradecido con Él. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado.
Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.